Hay una pregunta que casi nadie se está haciendo sobre este mundial. No quién va a ganar, no cuál es el grupo de la muerte. La pregunta es, ¿quién ganó antes de que empezara el torneo? ¿Quién se benefició más cuando la FIFA decidió pasar de 32 a 48 equipos? Porque eso es exactamente lo que pasó. En algún momento de los últimos años, sin que hubiera un partido de por medio, sin que nadie metiera un gol ni atajara un penal, algunas selecciones ganaron algo enorme, la posibilidad de existir en un mundial, y otras selecciones que antes eran habituales en la competencia, se quedaron mirando desde afuera. Suscríbete si quieres entender el mundial más allá de los goles. Y antes de que empiece el video, dime en los comentarios, ¿crees que este formato es justo o no? Este video no es sobre lo que va a pasar en las canchas, es sobre lo que ya pasó en las oficinas de la FIFA, sobre quiénes fueron los grandes ganadores del cambio de formato, y sobre cómo ese cambio transformó para siempre la geografía del fútbol mundial. Empecemos con el número, de 32 a 48, un aumento del 50% en el número de participantes. Eso suena grande, y lo es, pero el punto más interesante no es el número total, sino cómo se repartieron esas 16 plazas nuevas entre las confederaciones del mundo. Porque no se repartieron de forma igual. Algunas confederaciones recibieron mucho más que otras. Y eso cambió todo. La distribución actual de cupos es la siguiente. Europa tiene 16 plazas. África tiene 9. Asia tiene 8. CONCACAF, la confederación que agrupa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, tiene 6 directas más acceso al repechaje intercontinental. Sudamérica también tiene 6 directas más una plaza al repechaje. Y Oceanía, por primera vez en su historia, tiene una plaza directa garantizada. Ahora compara eso con Qatar 2022. Europa tenía 13 plazas. África tenía 5. Asia tenía 4.5, es decir, 4 directas y media plaza al repechaje. CONCACAF tenía 3 directas y media plaza. Sudamérica tenía 4.5. Y Oceanía tenía apenas media plaza, lo que significaba que dependía de ganar un repechaje intercontinental para existir en el torneo. Ahí está todo. En esos números está la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio. Los dos grandes ganadores absolutos del nuevo formato son África y Asia. La Confederación Africana de Fútbol pasó de 5 cupos a 9 directos, más acceso al repechaje. Eso es prácticamente duplicar su presencia. La Confederación Asiática pasó de 4.5 a 8 directos, más acceso al repechaje. También casi el doble. Estas dos confederaciones, que históricamente habían sido las más subrepresentadas en relación al tamaño de sus poblaciones y el número de federaciones afiliadas, de repente tenían una presencia real en el torneo más importante del mundo. Pero los números solos no cuentan la historia completa. Para entender lo que realmente significa este cambio, hay que verlo desde adentro. Hay que hablar de selecciones concretas, de países reales, de historias que ahora son posibles solo porque alguien en Zúrich decidió cambiar un número. Empecemos con África. En Qatar 2022, el continente africano mandó 5 selecciones: Marruecos, Senegal, Camerún, Ghana y Túnez. Ya conocemos lo que hizo Marruecos, que llegó a semifinales y reescribió la historia del fútbol africano. Pero la pregunta es, ¿cuántas selecciones africanas de nivel competitivo quedaron fuera simplemente porque no había espacio? Nigeria, uno de los equipos más históricos de África, no estuvo en Qatar. Tampoco estuvo en el Mundial 2026. Pero eso tiene que ver con su propio proceso clasificatorio. Lo que importa es que la CAF ahora tiene 10 equipos en el torneo, contando el acceso al repechaje. Eso significa que selecciones como Costa de Marfil, Egipto, República Democrática del Congo, Cabo Verde y Ghana están presentes. Selecciones que en el formato antiguo habrían quedado eliminadas en la fase de clasificación continental, ahora tienen su oportunidad. Cabo Verde, de hecho, debuta en un mundial con este formato. Una nación de poco más de 500,000 de habitantes que nunca había pisado una Copa del Mundo. Asia cuenta una historia similar. En Qatar 2022, el continente asiático tuvo 6 representantes. Qatar como anfitrión, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán y Australia. En 2026, sin anfitrión asiático que tome un cupo de la bolsa, la AFC tiene 8 plazas directas más acceso al repechaje. Eso permitió que selecciones como Uzbekistán hicieran su debut histórico en un mundial. Jordania también clasificó. Irak accedió a través del repechaje intercontinental. El fútbol asiático, que en los últimos años ha mostrado señales claras de crecimiento, ahora tiene el espacio para demostrarlo en el escenario más grande del mundo. Y luego está la historia que quizá sea la más llamativa de todas: Oceanía. Durante décadas, la Confederación de Fútbol de Oceanía fue la gran olvidada del fútbol mundial.
Sus selecciones estaban condenadas a jugar repechajes intercontinentales donde casi siempre perdían. Nueva Zelanda, el equipo más fuerte de la región, había clasificado al Mundial solo en 2 ocasiones, en 1982 y en 2010, ambas veces a través de caminos llenos de obstáculos. El resto de la confederación, prácticamente invisible en términos mundialistas. Con el nuevo formato, la OFC tiene una plaza directa garantizada. Por primera vez en la historia, Oceanía no tiene que pedirle permiso a nadie para estar en el Mundial. Nueva Zelanda está en el torneo de 2026. Eso es un cambio estructural, no una casualidad. Pero hay otra dimensión de este beneficio que no está relacionada con continentes, sino con el formato del torneo mismo. El cambio no solo agregó 16 equipos, también cambió la forma en que se juega la competencia dentro del torneo. Y eso beneficia a ciertos tipos de selecciones de una manera que va mucho más allá del simple acceso. En el formato de 32 equipos, había 8 grupos de 4 selecciones, y solo pasaban 2 por grupo. Eso significaba que al tercer partido de fase de grupos, con frecuencia ya había partidos donde todo estaba definido, lo que generaba situaciones similares a la vergüenza de Gijón en 1982, donde 2 equipos acordaron tácitamente un resultado que les convenía a ambos y eliminaba a una tercera. Con el formato de 48 equipos y 12 grupos de 4, los 2 primeros clasifican directamente y los 8 mejores terceros también avanzan. Eso significa que el 66% de los equipos en cada grupo tiene una posibilidad real de avanzar. No hay que ganar el grupo para seguir con vida. Llegar como el mejor tercero del torneo es suficiente. ¿A quiénes beneficia eso? A las selecciones de segundo nivel que tienen calidad suficiente para no perder todos sus partidos, pero que históricamente luchaban contra la matemática en la tercera fecha de grupo, cuando ya necesitaban ganar sí o sí. Selecciones como Paraguay, que en el formato antiguo tendría que ganarle a 2 rivales directos solo para garantizarse el pase, ahora pueden acumular puntos de manera más gradual. El tercer puesto ya no es la eliminación automática. Y luego está la lógica del repechaje interconfederativo, que este ciclo reunió a equipos de 5 confederaciones en México. Irak, que en el formato antiguo probablemente habría quedado eliminado mucho antes, pudo llegar a ese torneo y ganarle a Bolivia para clasificar. La República Democrática del Congo también estuvo ahí. Esas son historias que el formato de 32 equipos simplemente no habría permitido. Ahora bien, hay que ser honestos sobre lo que este cambio implicó para otros. Europa mantuvo su cuota en términos absolutos, 16 plazas, pero en términos relativos perdió poder. En el formato de 32, Europa representaba el 40% del torneo. En el de 48, representa el 33%. Eso no significa que Europa sea menos competitiva, significa que el torneo se diversificó. Sudamérica pasó de 4.5 a 6.5 plazas, lo que también es un beneficio real, aunque menor en términos proporcionales comparado con lo que ganaron África y Asia. El caso más curioso quizás es el de CONCACAF. La Confederación tiene 6 plazas directas, pero 3 de ellas son los anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, que clasificaron automáticamente. Eso deja solo 3 plazas directas para el resto de la región. Y aún así, selecciones como Haití y Curazao lograron clasificar. Haití lo hizo por segunda vez en su historia, 52 años después de su única participación anterior. En el Mundial de Alemania Occidental de 1974, Curazao hace su debut absoluto, una isla de menos de 160,000 habitantes que nunca había existido en un mundial. Ese es el tipo de historia que el formato antiguo hacía imposible. ¿Todo esto es bueno para el fútbol? Esa es una pregunta legítima que genera debate. Hay quienes argumentan que el torneo pierde calidad cuando incluye selecciones que claramente no están al nivel de las potencias. Los partidos entre Brasil y Cabo Verde, entre España y Jordania, probablemente no serán los más equilibrados del torneo. Pero el contraargumento es igualmente válido. El fútbol no pertenece solo a las potencias, pertenece al mundo. Y si el objetivo del torneo es reunir al mundo, entonces el nuevo formato es más honesto con esa aspiración que el anterior. Lo que sí es innegable es que este cambio reconfiguró el mapa del fútbol mundial de manera permanente. Las selecciones que antes solo podían soñar con estar en un mundial, ahora tienen que planificar cómo ganar partidos dentro de él. Las federaciones de países pequeños ahora tienen que desarrollar jugadores que puedan competir en ese escenario. El ecosistema entero del fútbol en regiones como el Caribe o el Pacífico empieza a tener un horizonte diferente. El fútbol cambió el día que pasó de 32 a 48, y los que más lo sintieron no fueron los campeones del mundo ni las potencias europeas. Fueron los que llevaban décadas mirando el torneo desde afuera, esperando que alguien abriera la puerta.
El 10 de enero de 2017, cuando el Consejo de la FIFA aprobó la propuesta de Gianni Infantino, esa puerta se abrió. Y en el verano de 2026, por primera vez, todos pueden entrar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este mundial que el 90% de la gente. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y dime en los comentarios, ¿qué selección crees que no merecía estar aquí? O al revés, ¿cuál te alegra que haya clasificado?